Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar dentro de la línea de webinars que estamos realizando en AINIA. Esta semana queríamos realizar en especial este webinar que es Sostenibilidad en la producción de alimentos, retos y oportunidades, porque además, venimos de la Green Week europea. Como sabéis, la Semana Verde en la que se ha fomentado y en la que se ha explicado todas las políticas que se están llevando a nivel europeo para fomentar la sostenibilidad dentro de la Comunidad Europea, y porque además este sábado es el Día del Medio Ambiente. Entonces, este webinar en esta semana pues, es importante y por eso queríamos realizarlo. Como sabéis, durante los últimos años se está hablando mucho de sostenibilidad, pero debido a la situación que hemos vivido de la pandemia, de la crisis económica que venimos viviendo este último año, la sostenibilidad ha adquirido un papel mucho más importante, porque hay que pensar que la sostenibilidad ya no se tiene que ver como algo que sea necesario a nivel de legislación cumplir dentro de lo que es las empresas, sino que puede ser un factor clave para fomentar el crecimiento y la amplitud a nuevos mercados de las industrias alimentarias. Además, es un factor que va a ser primordial durante los próximos años para la recuperación económica, medioambiental y el apoyo a la sociedad dentro de lo que se está viniendo dentro de las políticas europeas, como sabéis, a través de lo que es el Green Deal, lo que es la estrategia de la granja a la mesa, lo que es la estrategia europea de la biodiversidad, etcétera. Entonces, reorientar los modelos de producción para que estén en equilibrio con la naturaleza y promuevan el mantenimiento de la biodiversidad va a ser uno de los factores principales que vamos a ver promocionados dentro de las políticas europeas los próximos años, y que va a ser un factor principal para nuestras empresas para ser más competitivos. Dentro de este webinar vamos a hacer una breve introducción a qué estrategias y tecnologías se pueden contribuir a incrementar la sostenibilidad de los procesos productivos, de los ingredientes que realizamos dentro de nuestras empresas, de los productos que estamos realizando, y también pues, del uso de los envases que utilizamos dentro de la industria agroalimentaria. Para ello vamos a contar con 4 ponencias donde vamos a intentar ver desde lo que es una visión integral de la sostenibilidad en la producción alimentaria. Luego pasaremos a una de las patas principales, que es la realización de nuevos ingredientes y alimentos más sostenibles. Veremos también qué tecnologías estamos empleando o se van a desarrollar en los próximos años para mejorar la eficiencia de la industria alimentaria. Y por último, sin dejarlo como último, pero también es un punto muy importante, es cómo realizar un envasado y una distribución más sostenible. Pues nada, sin más, voy a dar paso a la primera ponencia. Voy a dar paso a mi compañero Alfredo Rodrigo. Él es investigador del área de medio ambiente aquí en AINIA y nos va a explicar cuál es la visión integral de la sostenibilidad en la producción alimentaria. Cuando quieras, Alfredo. Hola, buenos días. Voy a compartir la... ¿Veis la pantalla? Sí, Alfredo. Se ve, muy bien. Bueno, pues como decía Encarna, yo voy a hacer una ponencia introductoria de hablar un poco de la visión integral de la sostenibilidad en la producción de alimentos. Un poco ver al principio lo que sería el impacto actual de la producción de alimentos, las estrategias que se marcan desde la Unión Europea para intentar reconducir o conducir la producción de alimentos de una forma más sostenible, y finalmente hablar un poquito de lo que son las metodologías para poder cuantificar esa sostenibilidad en la producción de alimentos. Entonces, la primera diapositiva era un poco para mostrar de forma así muy rápida el impacto actual de la producción de alimentos, ¿no? En estos momentos, si nos fijamos en las emisiones de gases de efecto invernadero, la producción de alimentos, dependiendo del estudio, pues sitúa que es entre el 21 y el 37% del total de las emisiones antropogénicas. Si la producción de alimentos fuera un país, sería el tercer país que más emisiones tendría, por detrás de China y de Estados Unidos. Una parte muy importante de estas emisiones antropogénicas se deben al cambio de uso del suelo, a la deforestación, fundamentalmente en selvas tropicales de gran riqueza en biodiversidad, con lo cual eso está teniendo un impacto muy, muy importante. Pensar que una parte
muy relevante, casi el 80-85% de la proteína de soja que se consume en Europa proviene de Brasil, y en Brasil en los últimos años se ha producido una deforestación enorme debido justamente a este cambio en el tipo de cultivo. El suelo en sí mismo es un recurso limitado. En estos momentos la producción de alimentos ya ocupa el 30% de la superficie disponible, y el problema es que en los próximos 20-30 años el cambio climático, la erosión, la acidificación va a provocar, se estima que va a destruir como el 10% de la superficie agraria disponible que tenemos en estos momentos. Por otro lado, la producción de alimentos también es causante de contaminación en el medio ambiente, suelo, río, lagos, fundamentalmente debido a un exceso en la fertilización. Los nutrientes al final causan problemas de eutrofización, de contaminación por nitrato en las aguas, etcétera, pesticidas. Bueno, pues todo esto está contribuyendo también a la contaminación del planeta. Y por introducir una variable también de tipo social, si nos fijamos en el hambre, que hemos conseguido como planeta disminuir mucho los índices, pero desde el 2015 hasta ahora la tendencia va en aumento. Es decir, no llegamos a acabar con esta lacra, y eso representa una falta de redistribución de la riqueza, ¿no? En estos momentos casi un 9% de la población realmente está dentro de este grupo. Bueno, esa es la situación actual. La situación futura es, como todos sabemos, la población crece de forma exponencial. En el año 2050, dentro de menos de 30 años, seremos 2.000 millones de personas más. Eso unido a que cada vez más se va integrando más población a una dieta más equilibrada, pues las estimaciones hablan de un 52% de incremento de la producción de proteína. Entonces, esto hay que producirlo de una forma sostenible, y Europa es un poco la que marca un poco el camino a seguir por el resto de países. Ya tiene definido una serie de objetivos. El primer objetivo, el primer marco de legislación es el Green Deal, el Pacto Verde, que busca la sostenibilidad de la economía en general y sobre todo hacer que Europa sea neutra desde el punto de vista de emisiones de CO2 para el año 2050. Entonces, bueno, este objetivo, desde el punto de vista de la producción de alimentos, se apoya en dos estrategias básicas que ya comentaba Encarna: la estrategia de biodiversidad y la estrategia de la granja a la mesa, que ahora después comentaré algunos puntos. Y por otra parte, también Europa, lógicamente, está adherida a lo que son el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que muchos de ellos también están relacionados con la alimentación. Bueno, pues la producción, realmente el reto que tenemos delante, que es muy importante, es una producción sostenible de alimentos, ¿no? Tiene que ser una producción sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social, porque si no es así, no va a ser capaz de cubrir todas las necesidades que en estos momentos tenemos. Podemos hacer una producción de alimentos que sea ambientalmente sostenible y socialmente sostenible, pero si económicamente no lo es, pues no hacemos nada, porque en realidad al final no sería aplicable de forma global a todo. Entonces, esta producción, según todas estas estrategias que hemos comentado, tiene que ser sostenible desde el punto de vista social, o sea, debemos aumentar la producción de alimentos. Estos alimentos deben ser de calidad, además deben ser saludables y accesibles para todos, ¿vale? Esos son un poco, quizás, los grandes puntos que marcan esta política europea a nivel social. Por supuesto, tiene que ser viable económicamente, porque si no lo es, no se va a poder aplicar de forma real, ¿no? a nivel global. Tiene que, además, generar suficientes recursos en todas las etapas del ciclo productivo, desde lo que es la producción primaria hasta la transformación, transporte, distribución, etcétera, ¿vale? Porque si no es así, al final, si, por ejemplo, no es sostenible desde el punto de vista de la producción primaria, pues al final lo que se acabará es en un abandono de las tierras y una falta de mantenimiento de estas economías rurales que son necesarias para la producción de alimentos. Y por otro lado, además, esta producción de alimentos tiene que ser compatible con los grandes retos ambientales que tenemos en estos momentos, que es el cambio climático, la deforestación y pérdida de diversidad, la contaminación, y también hacer que esta producción sea más resiliente, que viene un poco de la palabra en inglés, que es que sea más, de alguna manera, que se adapte mejor a los cambios que ya estamos sufriendo desde el punto de vista del cambio climático, como es el aumento de temperatura o la reducción de la precipitación, ¿no? Está claro que tenemos que cambiar de un modelo que hasta ahora es el que ha venido implantándose, de un modelo lineal basado en un consumo excesivo de recursos naturales,
y su transformación para convertirse finalmente en un residuo. Tenemos que pasar a un concepto de bioeconomía circular, que todo el mundo en estos momentos parece que es la palabra clave y es la realidad. O sea, tenemos que cambiar ese modelo sí o sí, no hay otra alternativa, y que se basa fundamentalmente en consumir recursos fundamentalmente renovables, reciclar esos materiales y productos lo más que podamos dentro de los ciclos de producción, de tal manera que aumentemos su vida útil y reducir el impacto sobre el entorno. Bueno, desde un punto de vista de implantación de todas esas políticas que nos vienen de Europa, está claro que necesitamos desarrollar nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, nuevos procesos, ¿vale? Y hay que hacerlo de forma simultánea, porque necesitamos cambiar en un periodo de tiempo muy corto. En 20, 30 años debemos haber cambiado nuestro modelo productivo, ¿no? en los sentidos que antes he comentado. ¿En qué líneas se está trabajando ahora a nivel de investigación? Que trabajamos también en centros tecnológicos como NEINIA. Bueno, pues debemos aumentar la sostenibilidad en la producción actual de alimentos, pues haciendo que los alimentos sean, o sea, los cultivos sean más eficientes, o sea, que usen menos suelo del que hay disponible, que incorporen energías renovables, que reduzcan pesticidas y fertilizantes, mejorando la eficiencia de los procesos, la reutilización, etc. Reducción del desperdicio alimentario, que en estos momentos se cifra en un 20%, y no solo es el desperdicio del alimento, sino de todo el impacto ambiental que ese alimento ha llevado para poder conseguir ese alimento. Investigar nuevas fuentes de alimentación más sostenibles, desarrollar nuevos productos más saludables y sostenibles. Posteriormente mi compañera Beatriz comentará este tema y nos dará más detalles. Modificar patrones de consumo también en dietas. Mejorar la eficiencia en los procesos de transformación dentro de la industria alimentaria, que nos comentará Jorge, y también trabajar en todo lo que es el ecodiseño de los equipamientos y también de los envases, que de alguna manera lo que pretenden es aumentar la vida útil de esos productos y hacer que esos envases también sean más sostenibles. Esto lo comentará mi compañera León. Claro, como comentábamos antes, es necesario que todas esas nuevas tecnologías, nuevos sistemas, se evalúen desde el punto de vista de la sostenibilidad. ¿Y cómo lo podemos evaluar? Bueno, pues hay una metodología que es la más aceptada desde el punto de vista científico y a nivel de empresa, que es la metodología del análisis de ciclo de vida, que lo que trata es de evaluar desde un punto de vista medioambiental, económico o social, se puede aplicar a cualquiera de los ámbitos, un producto, un proceso, una actividad a lo largo de todo su ciclo de vida. Aquí podemos ver de lo que se llama un ciclo de producción de un alimento, desde que se produce hasta que se transforma en la industria, se lleva a distribución, se consume y al final los residuos y los restos de envases, etcétera, acaban siendo pues un residuo que hay que gestionar. Bueno, ¿y en qué consiste el análisis de ciclo de vida? Bueno, pues si nos fijamos en un análisis de ciclo de vida que nos centráramos, por ejemplo, en una industria, fijándonos únicamente en un alcance puerta a puerta, que se suele decir, gate to gate, pues aquí nos tendríamos que fijar no solo en lo que estamos consumiendo, sino todos los procesos que están asociados a esos consumos. El consumo de agua lleva asociado una extracción, una depuración, una filtración, etcétera. De la energía, pues hay una serie de mix de producción en cada país que tiene sus impactos ambientales. Bueno, pues todo eso hay que contabilizarlo dentro de lo que sería este análisis de ciclo de vida. Y lo mismo habría que hacer con las emisiones a la atmósfera, aguas residuales, pues tener en cuenta los procesos de depuración, tener en cuenta todo lo que son los procesos de gestión, etc. Aquí, entonces, en esa metodología se adapta a que pueda ser puerta a puerta, en el caso de que se aplique solo a una industria o una componente de ese ciclo, de la cuna a la puerta, quiere decir, desde el inicio del proceso hasta, por ejemplo, desde el cultivo de un cereal hasta la producción de una barrita de cereales, por ejemplo, podría ser este alcance, o también puede ser desde la cuna a la tumba, o sea, desde el inicio de todos los materiales que se utilizan para hacer un producto hasta el destino final de los residuos. Bueno, como os comentaba, esta metodología de análisis de ciclo de vida se puede aplicar tanto a nivel ambiental como económico como social. Yo aquí me voy a centrar en esta diapositiva en lo que sería el análisis de ciclo de vida a nivel ambiental. Pues aquí lo que tenemos es un análisis a lo largo de toda la cadena de diferentes categorías de impacto, ¿vale? Esas categorías de impacto lo que nos permiten en su conjunto es evaluar cuál es el efecto de la producción de ese producto o de ese proceso sobre la salud humana, sobre ecosistemas o sobre el uso de recursos. Como veréis, yo aquí he indicado pues, un ejemplo de cada uno de ellos, ¿no? El cambio climático pues, afecta fundamentalmente a ecosistemas, también puede afectar a la salud humana,
la toxicidad humana, lógicamente, más a la salud humana, el agotamiento de combustibles fósiles, pues más al uso de recursos. Bueno, pues visto en su conjunto nos permite tener esa idea global del impacto del proceso. Y también es importante porque nos permite identificar cuáles son los puntos calientes, los puntos claves dentro de un proceso productivo en los que se genera más contaminación de un tipo o de otro, o dentro incluso de cada uno de los eslabones de la cadena, dentro de una industria, por ejemplo, pues saber cuáles son las operaciones, cuáles son los puntos dentro de la industria donde más estamos impactando sobre ello. ¿Vale? Bueno, la huella de carbono, que es quizás el indicador que más se utiliza y más se conoce, en realidad no es más que una de las categorías de impacto de este análisis de ciclo de vida. O sea, la huella de carbono se mide o se calcula con una metodología de análisis de ciclo de vida que se fija únicamente en la emisión de CO2 equivalente. Pero si queremos tener una visión global de todo el proceso, que no sea únicamente parcial como es este de aquí, pues ya hablaríamos de huellas ambientales que englobarían más indicadores, no tienen por qué ser todos estos, pero englobarían más indicadores. Otro de los indicadores que os quería comentar es el de la huella hídrica, en este caso de la Water Footprint Network, que lo que hace es un indicador del uso directo e indirecto de agua dentro de lo que sería la elaboración de un producto o de un proceso. Y aquí un poco diferencia en lo que es la huella hídrica azul, que es el consumo de agua superficial y subterránea, ¿vale? que sale de lo que serían las zonas hidrográficas. La huella hídrica verde, que se refiere sobre todo a lo que es el consumo de agua de lluvia, y a la huella hídrica gris, que está relacionado con la contaminación del agua que se vierte. ¿Vale? Esto es una metodología que también se está implantando mucho en lo que estas industrias. En este momento estamos en fase de implementación o de desarrollo. Nosotros somos miembros de la plataforma ESAGUA, que lo que trata justamente es eso, de promocionar y de proveer metodología y contenidos para esto. Y bueno, como os comentaba, también se puede aplicar a esta metodología del análisis de ciclo de vida a nivel social. ¿Vale? Pues lo que hace esta metodología es identificar cuáles son un poco los agentes implicados o afectados por un producto o una actividad, son los trabajadores, las comunidades locales, la sociedad, los consumidores, y en cada uno de ellos definir lo que serían las categorías de impacto social, que antes hemos visto las ambientales, aquí sería a nivel social. Y entonces, con todo eso, lo que hacemos es una evaluación de los principales impactos a nivel social que tiene nuestro producto o nuestro proceso. Bueno, pues esta evaluación de la sostenibilidad, como comentaba antes, hay que hacerla, bueno, la tenemos que plantear siempre que estemos manejando la posibilidad de implantar nuevas tecnologías más sostenibles, nuevos procesos, etcétera. Nosotros, por ejemplo, aquí hay algunas indicaciones de algunos proyectos en los que utilizamos esa metodología, también la aplicamos con empresas. Cuando estamos trabajando con el desarrollo de nuevas biomasas o ingredientes, con insectos, lena, microalgas, etcétera, cuando hablamos de nuevas técnicas de producción, nuevos envases, bien los polímeros, bien el ecodiseño, modelos de biorefinería, o cuando hacemos un estudio de eficiencia energética, pues nos fijamos en la huella de carbono, que es el parámetro más directamente relacionado. Bueno, y por último ya solo quería mostrar este tuit que envió la ministra de Transición Ecológica el otro día, el día 26 de mayo, indicando que ese día España ya había consumido todos los recursos naturales que es capaz de generar en un año y que a partir de ese día ya vivíamos un poco a crédito, o sea, en base a recursos que estamos importando o pidiendo prestado a otras zonas, ¿vale? Y que esto lógicamente no es sostenible y que por tanto necesitamos hacer un cambio de política a nivel de economía global, pero también sobre todo a nivel de producción de alimentos. Y bueno, esto sería toda la presentación. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación. Yo creo que has hecho un gran resumen de todos los indicadores que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir esa sostenibilidad a nivel de la industria. Como has comentado, en los últimos años hemos focalizado los indicadores sobre todo en la parte medioambiental, donde también has comentado que existen ya indicadores que nos dan esa huella hídrica, ese impacto medioambiental está más medido, pero quizás también lo que estás diciendo, en los últimos años estamos viviendo ese auge de los nuevos indicadores que van a medir esa sostenibilidad desde el punto de vista social
y desde el punto de vista económico, y que va a ser algo que las empresas nos vamos a tener que plantear sí o sí en los próximos años para tener lo que es la sostenibilidad global. Yo querría preguntarte, has estado comentando todas las políticas que están viniendo a nivel global, europeo, a nivel internacional, pero que sobre todo están promovidas por la Unión Europea. Y hay una que nos afecta mucho a la industria agroalimentaria, que es la nueva estrategia que has comentado de la granja a la mesa. Yo querría preguntarte cuáles son los aspectos, a tu parecer, cuáles son los aspectos de esta estrategia de la granja a la mesa que más van a afectar al modelo de producción actual que tenemos en la industria agroalimentaria, y cómo nos podemos adaptar a estos aspectos de una manera rápida, por lo que estás comentando, porque en los próximos años va a ser condición sine qua non para poder seguir produciendo y fabricando. La pregunta es una pregunta complicada y quizás muy larga de contestar, ¿no? Pero lo que habría que tener en cuenta es que va a ser un cambio muy rápido. O sea, lo que nos están pidiendo desde el punto de vista de legislación es un cambio en un plazo de 10 años. Reducir el consumo de pesticidas en un 50%, o reducir el consumo de fertilizantes en un 20%, o de antibióticos en producción agrícola, en producción ganadera en un 50%. O sea, o reducir el desperdicio alimentario en un 50% en un plazo de 10 años. Eso va a requerir un esfuerzo muy grande y allí la legislación se va a aplicar medidas muy drásticas, a mi entender, ¿no? Bueno, entre ellas también está, por ejemplo, el tema del etiquetado, ¿no? Que eso tiene causa gran controversia, porque en teoría se va a fomentar el etiquetado frontal de alimentos para que los consumidores puedan determinar si un determinado producto es saludable o es sostenible. Entonces eso es complicado, y sobre todo en sectores como el sector cárnico va a ser muy relevante ese punto, ¿no? Después el tema de las ayudas, todas las ayudas de la PAC van a ir asociadas a ese tipo de medidas, con lo cual habrá muchos sectores que o se reconvierten con este tipo de políticas de sostenibilidad o realmente no van a recibir ese apoyo, ¿no? Un poco la crítica del sector es que tienen poco tiempo y poca financiación muchas veces, sobre todo a nivel de producción primaria, para poder afrontar estos desafíos que van a ser importantes. Sí, además a nivel de investigación, de desarrollos de I+D, tecnologías, etcétera, tenemos Totalmente. un reto muy importante, como vamos a ver en las próximas presentaciones. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Encarna. Gracias a todos. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente bloque porque tenemos un webinar muy apretado, porque queríamos hacer una visión global de todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de fomentar la sostenibilidad. Como ha comentado Alfredo, pues tenemos un reto muy importante a nivel de la industria agroalimentaria, y este reto se traduce en distintos puntos o distintos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora del desarrollo de productos y los procesos productivos de nuestras industrias. Voy a dar paso ahora a Beatriz Pérez. Beatriz Pérez es investigadora del área de tecnologías de producto y procesos en AIMIA, y ella nos va a comentar, pues como ha dicho Alfredo, uno de los aspectos que vamos a tener más en cuenta a la hora de fomentar esta sostenibilidad dentro de la industria agroalimentaria, que es el desarrollo de nuevos ingredientes y alimentos más sostenibles. Cuando quieras, Bea. Vale, buenos días a todos. A ver si consigo. Vale, pues gracias, Encarna. A raíz un poco de lo que estaba comentando mi compañero Alfredo, como decía él, bueno, la industria necesita reaccionar en una velocidad muy rápida para poder asegurar la sostenibilidad de nuestro sistema alimentario. Para ello, mi ponencia, bueno, os voy a adelantar cuáles están siendo los desarrollos en cuanto al desarrollo de ingredientes y alimentos para conseguir asegurar esta sostenibilidad en el futuro. Bueno, la industria necesita se plantea realmente importantes retos actualmente para dar respuesta a las principales necesidades globales. En lo que respecta, lo que está comentando Alfredo, a la conservación del medio ambiente, pero también al desarrollo de alimentos sostenibles y saludables, y al reto 3, que es el reto social y económico.
En lo que respecta al reto de conservación del medio ambiente, bueno, pues estamos viendo que necesitamos identificar nuevas fuentes sostenibles y más ecoeficientes de alimentos que nos permitan integrarlos en nuestro modelo alimentario y asegurar así la sostenibilidad. Aquí he puesto algunos ejemplos, bueno, pero bueno, hay infinitos con los cuales se están trabajando, como son las algas, las microalgas o los insectos. Por otra parte, sabemos que se generan un volumen de subproductos tanto en la industria agroalimentaria como en el campo, subproductos que son descartados actualmente y no se le dan vías de potenciales aplicaciones. Y sin embargo, pues, son fuentes importantes de ingredientes de valor, de compuestos que pueden ser extraídos o transformados para incorporarlos de nuevo en la industria agroalimentaria, ¿vale? Asegurando así una economía circular de estos residuos. Y por otra parte, también incidir que necesitamos modificar nuestros sistemas productivos actuales, virar de lo que son sistemas más intensivos de producción ganadera, de producción acuícola, etcétera, hacia modelos más sostenibles, como puede ser la agricultura ecológica o incluso el desarrollo de la agricultura de precisión, con el objetivo, pues eso, de reducir los consumos de agua, los consumos de fertilizantes, la utilización de suelo, etcétera. En lo que respecta al reto de salud, es sabido también que en esta transformación debemos asegurar productos más naturales, porque realmente es lo que nos está pidiendo el consumidor. Productos menos transformados y también conseguir eliminar los números ES que tan mala fama están teniendo entre los consumidores y son realmente rechazados. Estamos viendo también en los países occidentales un auge exponencial de nuevas dietas de consumidores vegetarianos, veganos, pero incluso flexitarianos, que al final son consumidores que deciden reducir el consumo de carne pues por cuestiones o de salud, porque esa es la implicación directa que tiene el consumo de carne en la salud, o por cuestiones de preocupación por el medio ambiente. Y por otra parte también el esfuerzo que se está haciendo o la tendencia hacia el desarrollo de una nutrición que es lo que es llamado nutrición de precisión. Al final es diseñar dietas específicas teniendo en cuenta no solo el genoma y el microbioma intestinal de los consumidores como grupos poblacionales específicos, sino también información más relacionada con hábitos culturales, estilos de vida, etcétera. Y finalmente, en cuanto al reto social y económico, se han desarrollado alimentos de proximidad, lo que se llamamos kilómetro cero, como herramientas o modelos para desarrollar economías más locales y modelos de negocio quizás más sostenibles. Debemos asegurar alimentos de conveniencias para el consumidor. Por ejemplo, aquí he puesto algunos ejemplos, como la prolongación de la conservación de los alimentos. Esta estrategia permitirá reducir lo que es los desechos alimentarios, productos fáciles de preparar y, finalmente, pues, productos que mejoren la calidad de vida de los consumidores. Y finalmente aquí he querido también linkar lo que son alimentos hedónicos, porque pensamos que el éxito de toda esta transformación realmente va a ser que la industria sea capaz de desarrollar alimentos que tengan buenas características sensoriales, que sean sabrosos, que tengan buenas texturas, si queremos competir con los productos actualmente que tenemos, con los productos pues que tienen un mayor impacto ambiental y que queremos modificar. Bueno, en todo esto, como estamos comentando, hay un gran auge de identificación de nuevas fuentes de ingredientes, ¿no? La industria ha de ser capaz de identificar nuevos ingredientes que ahora mismo no consumimos o no se potencia lo suficiente, pero que cumplan estos ingredientes con las características tanto tecnológicas, sensoriales y nutricionales requeridas para poder asegurar la salud y la sostenibilidad de estos. Para ello, bueno, a partir de, como decimos, de cultivos de vegetales o incluso de subproductos, como habíamos dicho antes, estas fuentes de ingredientes son sometidas a procesos de fraccionamiento, procesos de extracción, funcionalización y estabilización, para finalmente poder ofrecer a la industria ingredientes que sean sostenibles y también que mejoren la calidad final de los alimentos.
Aquí por nombrar pues, todos los avances que se están consiguiendo en cuanto a desarrollo de proteína vegetal como sustitutivos a la proteína cárnica. También desarrollo de colorantes naturales, de grasas, de compuestos bioactivos, etc. Bien, en todos estos procesos debemos de asegurar la sostenibilidad de estos procesos. Por una parte, pues, desarrollar o implementar procesos que sean escalables, incrementar las capacidades productivas de estos procesos y los rendimientos. Por otra parte, también reducir los costes de producción y, en definitiva, asegurar su sostenibilidad económica, social y medioambiental para poder plantearse como una alternativa real a los ingredientes actuales. Bien, aquí mostraros algunos ejemplos de desarrollos que actualmente se están llevando a cabo en la obtención de estos ingredientes. Tenemos fuentes vegetales como los cereales, semillas, incluso recuperación de variedades autóctonas que se habían descartado pues quizás por temas de rendimiento. La obtención de ingredientes a partir de subproductos, como también hemos comentado anteriormente, y otras fuentes de ingredientes más emergentes como puedan ser las macro y microalgas, insectos, la proteína microbiana, etcétera. Bien, ¿cómo valoramos si estas fuentes pueden ser interesantes para integrarlas en nuestro modelo alimentario? Bueno, por una parte tenemos que tener en cuenta el coste de esta materia prima, o sea, realmente lo que nos cuesta producirlo, los rendimientos en la producción, la facilidad en cuanto al sistema de cosecha, los volúmenes que encontramos actualmente de esta producción a nivel mundial. Realmente una fuente puede ser muy interesante, pero si finalmente solo se produce en una zona muy reducida y los volúmenes no son suficientes para asegurar su abastecimiento, pues no será interesante. La riqueza nutricional, si por ejemplo estamos hablando de proteínas, pues la riqueza en contenido proteico, pero también en la calidad de esa proteína, las propiedades tecnológicas que tengan ese ingrediente, porque hay que tener en cuenta que luego lo vamos a tener que incorporar en una matriz alimentaria y ha de cumplir una serie de requisitos tecnológicos, etcétera. Bien, aquí mostraros algunas fuentes emergentes de ingredientes con las que AINIA piensa que van a tener un crecimiento interesante en los próximos años y con las que estamos actualmente trabajando. Por una parte, comentaros las algas, las macroalgas. Finalmente esta es una fuente de nutrientes, una fuente de productos que crece de forma natural en los mares, en las zonas costeras de los océanos. No requieren agua dulce, ni tampoco tierra para su cultivo, ni el uso de fertilizantes. Tiene una tasa de producción de crecimiento muy elevada y son fáciles de cultivar. Y por nombrar también pues, que son fuentes muy interesantes de macro y de micronutrientes. Por ejemplo, en proteína, dependiendo de la especie, puede llegar a alcanzar un 47% de contenido proteico. Por otra parte, mencionar también los insectos, que los insectos no compiten con la tierra, son unas fuentes pues, que requieren menos aguas y además emiten mucho menos gases de efecto invernadero frente a otras ganaderías. Un dato interesante es que el 80% del peso de estos insectos es comestible, frente a lo mejor otros animales cuyo porcentaje es mucho menor, y también son muy ricos en proteínas y en aminoácidos esenciales. Otra fuente que pensamos con las que AINIA llevamos muchos años trabajando es el lemna o lenteja de agua. Es una planta acuática que crece en aguas estancadas y que tiene una tasa de producción de biomasa muy elevada. Se puede producir también de forma espontánea, pero también se pueden desarrollar sistemas de alta productividad y son fuentes pues, muy fáciles de cosechar. Aquí destacar también que tiene un contenido en proteína muy destacado, además de almidón y otros compuestos lipídicos interesantes, y que su perfil de aminoácidos esenciales es muy parecido a las recomendaciones actualmente de la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente, la proteína microbiana o el single cell protein. Este tipo de proteína se obtiene a partir de procesos de bioproducción, a partir de organismos unicelulares, como puedan ser las bacterias, las microalgas, los hongos, las levaduras.
Son sistemas de muy alta productividad y además lo que es interesante también que los sustratos para su crecimiento son de muy bajo coste, incluso se pueden utilizar subproductos alimentarios como melazas, etcétera. Y bueno, el contenido nutricional también es muy interesante para incorporarlo como alternativa a otros productos de origen animal. Bien, aquí os he querido mostrar pues, que estas fuentes emergentes son ya una realidad. Existen industrias muy desarrolladas con altas producciones de cada una de ellas. Vemos, por ejemplo, la empresa Iwi en Estados Unidos, que tienen altas producciones de macroalgas, no solo para alimentación animal, sino también para la obtención de compuestos bioactivos. Luego, en cuanto a los insectos, tenemos la empresa Insect, que es la referencia, la líder a nivel europeo en lo que es producción de insectos para alimentación de animal y humana. La empresa Parabel en Estados Unidos también, que produce grandes extensiones de Lebna. Y finalmente Quorn, que está ya desarrollando una amplia gama de productos a partir de proteína microbiana, concretamente de hongos. Bien, aquí mostraros pues, los esfuerzos también que estamos desarrollando en AINIA, ejemplarizado con este proyecto en el que investigamos nuevas fuentes de proteína, nuevas fuentes de ingredientes para su transformación y para su caracterización y finalmente para su integración en diferentes alimentos. Concretamente es la segunda anualidad. En la primera anualidad trabajamos con macroalgas, concretamente con guacame, trabajamos con lemna y trabajamos con semillas de cáñamo. Y en esta anualidad hemos trabajado con insectos, con single cell protein y hemos seguido profundizando en la lemna como fuente interesante de ingredientes y de proteínas. En cuanto a los desarrollos, bueno, hemos aplicado estos ingredientes en una amplia gama de productos. Aquí tenemos, por ejemplo, en bebidas vegetales, con el objetivo de mejorar su contenido proteico para poder ser realmente una alternativa real a la leche. Aquí tenemos un hongo que hemos producido y hemos transformado para obtener un producto tipo nuggets y unas barritas energéticas para deportistas que hemos elaborado a partir de harina de insectos. Bien, mostraros también que en toda esta transformación la industria también tiene que avanzar en lo que son tecnologías para el desarrollo de nuevas estructuras, de nuevos alimentos finalmente, y mostraros 3 tecnologías que actualmente tienen una gran perspectivas de potenciarse, de desarrollarse y finalmente ser utilizadas para mejorar la sostenibilidad de nuestro modelo. Por una parte tenemos la extrusión de proteína vegetal, como estamos viendo en muchos productos que actualmente ya se pueden comprar en el supermercado. Finalmente es a partir de concentrados y aislados proteicos vegetales, son sometidos a procesos de texturización, de extrusión, para modificar su configuración proteica, desdoblar lo que son las cadenas polipeptídicas y virar de una estructura más globular, como es la proteína vegetal, a una proteína más fibrilar, más similar a la proteína cárnica. Aquí podemos diferenciar dos tipos de extrusión. Extrusión seca de baja humedad para obtener lo que son los texturizados proteicos, el TPP. Y la proteína húmeda, que la proteína húmeda obtenemos directamente un producto ya humedecido con un contenido de humedad que puede ir de un 50 a un 70% y que requiere pues, aplicación de algunas etapas posteriores de transformación sencilla, de troquelado, de aditivación, de saborización, etcétera, para obtener un producto finalista. Otra de las tecnologías interesantes, como hemos comentado anteriormente, es la producción de single cell protein a partir de sustratos de bajo coste y de fermentadores. Obtenemos directamente un producto que pueda ser quizás similar a lo que es la carne de pollo, ¿vale? A partir principalmente de hongos. Y finalmente una línea muy interesante de desarrollo que quizás es la menos finalista o menos implantada a nivel de la industria, pero que ya existen empresas a nivel mundial que se están lanzando a ello, es la carne de laboratorio o carne in vitro, que realmente lo que consiste es biopsiar lo que son células madres de tejidos animales
para en un bioreactor su crecimiento mediante la incorporación de sustratos específicos. Y obtenemos pues, estructuras alimentarias que pueden ser similares a lo que es un filete cárnico. Bien, aquí mostraros pues, ejemplos que encontramos ya en el supermercado y que pensamos que bueno, estos son unos ejemplos, hay mucho camino por delante, hay muchas mejoras que aplicar y seguro que seguiremos encontrando innovaciones muy interesantes que aseguren nuestra sostenibilidad del modelo alimentario. Bien, y finalmente mostraros pues, otro proyecto con los que estamos desarrollando en AINIA en lo que es la tecnología que os comentaba de extrusión. ¿Vale? Es un convenio entre la Consellería de Innovación y AINIA con el objetivo de investigar soluciones tecnológicas para mejorar o encontrar nuevas estructuras análogas a los productos cárnicos a partir de diversas fuentes vegetales, como son los cereales, leguminosas, también insectos, no solo vegetales, etcétera. Estamos trabajando en tanto extrusión de baja humedad como extrusión de alta humedad. Bueno, y con esto ya finalizo mi presentación. Muchas gracias, Bea. Muy interesante también. Bueno, yo me he apuntado solamente una frase, que el reto que tenemos la industria agroalimentaria no es para nada sencillo, porque tenemos que producir alimentos y productos más saludables, más sostenibles y además que le gusten al consumidor. O sea, ya el círculo. Yo tenía por aquí varias preguntas para ti, pero vamos muy ajustados de tiempo, ¿vale? Y bueno, si luego al final de la presentación podemos recuperar un poquito de tiempo, volvemos contigo, ¿vale? Vamos a pasar, como vamos muy ajustados de tiempo, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Bea. Muchas gracias. Bueno, pues hemos visto un poco el enfoque global de la sostenibilidad en la producción y esa visión integral. Hemos visto la parte del reto que tenemos a la hora de crear y producir esos nuevos ingredientes y esos nuevos alimentos más sostenibles. Y ahora vamos a ver la parte de tecnologías, que nos ha anticipado ya un poco Beatriz, lo que se está realizando a la hora de las tecnologías de desarrollo de producto, pero ahora vamos a profundizar más en las tecnologías a la hora del proceso y en las tecnologías que vamos a tener también a nivel energético, tratamiento de aguas, etcétera. Para ello vamos a contar con Jorge García. Jorge García es investigador en el área de medio ambiente de AINIA y él nos va a explicar tecnologías para mejorar la eficiencia en la industria alimentaria. Cuando quieras, Jorge. Sí, muchas gracias, Encarna, por la presentación. Voy a quitar por comodidad, perdonad. Perfecto. Vale. A continuación hablaré de las tecnologías para mejorar la eficiencia de la industria alimentaria, pero no me centraré únicamente en las tecnologías, sino más en el rol de las mismas en cuanto a dicha mejora, en eficiencia y sobre todo en sostenibilidad. A ver, perdón, que no tira. Ahora, perdonad. Vale, como se ha extraído de las ponencias previas de mis compañeros, se puede extrapolar que la sostenibilidad constituye ya un requisito indispensable para el desarrollo industrial de cualquier empresa, y especialmente en el sector agroalimentario. En los últimos años, el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación ha desarrollado una serie de herramientas para fomentar la sostenibilidad en la industria alimentaria, incluyendo el decálogo de sostenibilidad integral que se muestra en la diapositiva. Se puede ver en este decálogo de orientaciones estratégicas que se persigue la mejora de la competitividad de las empresas alimentarias a través de su mejora sostenible en términos económicos, medioambientales y sociales. A ver lo que pasemos la siguiente. Perfecto. De todo este decálogo que se puede observar de estos 10 principios básicos, se extrae que tanto los recursos hídricos como los recursos energéticos, residuales y sobre todo tecnológicos pueden conllevar y sobre todo impulsar a una gestión sostenible dentro de la industria. Las acciones que se indican posteriormente a lo largo de toda la presentación que realizaré están referenciadas y recogidas en los documentos de referencia BREF que versan sobre las mejores técnicas disponibles.
En concreto, AENIA atesora una gran experiencia en la redacción, desarrollo y revisión de estos documentos, como por ejemplo los correspondientes al sector lácteo, cárnico y cervecero. Como una de las industrias que más agua consume y requiere, el rol del agua en la industria alimentaria posee gran importancia, ya que ésta se utiliza en diferentes actividades dentro de la misma industria, ya sea en procesos de limpieza e higienización o en la cadena productiva como ingrediente, materia prima, medio de transporte, refrigeración, calderas, etc. Sin embargo, actualmente la degradación de ecosistemas y fuentes naturales, tanto proveedoras como receptoras de aguas industriales, aguas residuales, han conllevado al empobrecimiento de la calidad del recurso hídrico y de ahí a la escasez de abastecimiento. Por tanto, se traduce que la sostenibilidad en términos hídricos pasa por 3 acciones: la minimización del consumo de agua en la actividad industrial, el reciclado y depurado de las corrientes residuales para reducir su impacto ambiental y la regeneración, desinfección y recuperación de estas aguas residuales para su reutilización. Existen distintas estrategias de actualización dentro de la actividad industrial. Las estrategias preventivas persiguen minimizar la generación y vertido de aguas residuales a través del estudio de las propiedades del agua residual generada en las distintas actividades que se desarrollan en la empresa, así como las líneas de trabajo dentro de la industria. Se muestran en la diapositiva diferentes estrategias de prevención que engloban todo lo comentado anteriormente. Sin embargo, por otro lado, tenemos las estrategias correctivas que están dirigidas a las aguas residuales una vez ya generadas. Es decir, son todas aquellas estrategias dirigidas a depurar esas aguas residuales generadas previamente a su descarga final, alcantarillado, colector o cauce público. Esto lleva a plantearse una nueva situación que sería la incorporación de estrategias de economía circular dentro de la gestión del agua. En este caso, se plantea el pasar de un agua residual a utilizarla a través del concepto de economía circular en un recurso hídrico, tanto para utilizar el mismo agua como componentes de interés que contenga en ella. Para ello, primeramente, se debe de conocer bien las características de la corriente residual, tanto físico-química como microbiológicamente. También asumir el marco legislativo actual y la legislación referente tanto a la reutilización de aguas de manera industrial, dentro de la industria, como a la calidad que tiene que poseer el agua a la hora de entrar en contacto con el producto. Con todo ello, se obtienen 2 distintas salidas. Una, como hemos comentado anteriormente, sería la recuperación y otra la regeneración. En cuanto a la recuperación, se podría recuperar tanto nutrientes que podrían utilizarse como para formular biofertilizantes, como compost, como enmiendas cálcicas, estruita o biomasa de cultivos acuáticos, o compuestos de valor añadido, ya sean compuestos bioactivos como los polifenoles y los péptidos, proteínas, también lignina, polisacáridos y otros tipos de compuestos como aromas y ácidos grasos. Para ello, se pueden aplicar distintas técnicas de separación y purificación. Las que se muestran en la diapositiva son las que en estos momentos estamos trabajando intensamente en AENIA para este tipo de proyectos, donde se tienen desde tecnologías muy robustas industrialmente, como sería la centrifugación o los procesos de filtración por membranas, a tecnologías que están en un incipiente paso a escala industrial, ya sean por ejemplo, electrodiálisis, pervaporación, sistemas bioelectroquímicos, fluidos supercríticos, etc. Por otro lado, tendríamos la regeneración de aguas residuales a través de su depuración para buscar siempre la reutilización de las mismas, ya sea en la instalación industrial como agua de proceso, de limpieza, refrigeración, sistemas auxiliares o como agua de riego para terreno agrario, principalmente. La depuración para vertido siempre estaría dirigida o hacia alcantarillado municipal o dominio público hidráulico y de ahí las características
que legislativamente marquen esa agua. Una forma de facilitar la depuración y, sobre todo, ligar lo que es la regeneración con la recuperación de compuestos de valor añadido sería la segregación de corrientes. Es decir, tratar las corrientes que estarían más cargadas de contaminantes o que supusieran un volumen relativamente amplio, de tal manera que se extrayeran de ahí posiblemente nutrientes que tuvieran, compuesto de valor añadido, y derivarla hacia otro, como ya dice el nombre, segregar, hacia otro sistema de tratamiento para que se pudiera facilitar la depuración de las aguas ya existentes, que son más livianas, por decirlo de alguna manera. En cuanto a las tecnologías aplicadas normalmente en regeneración de aguas, trataríamos principalmente las que se suelen ver en depuración de aguas residuales, en sistemas de tratamiento convencionales, tanto para municipal como para industrial, que se englobarían en tratamientos primarios, secundarios y terciarios, incluyendo los terciarios, los tratamientos de desinfección como ozono, peróxido de hidrógeno, ultravioleta y cloruro libre, ya sea en forma de hipoclorito como dióxido de cloro, cloro, el óxido de cloro. Posteriormente, todo esto que hemos comentado remarca la gran importancia o la gran relevancia que posee las tecnologías y sobre todo el I+D+I en la consecución de los objetivos de sostenibilidad, convirtiendo el agua en una valiosa fuente de recursos. En cuanto al rol de la energía, debido al consumo energético de los procesos desarrollados en el sector industrial alimentario, la implementación de un plan de eficiencia energética como parte de un sistema de gestión ambiental, como se muestra, por ejemplo, el EMAS sería uno de ellos, resulta completamente necesario, teniendo en cuenta el consumo específico de actividades, identificando los elementos que presenten mayor consumo y seguir un plan de mejora y control basándose en una serie de indicadores de rendimiento. Vale. Además, el uso de tecnologías, como se indicó anteriormente para el agua, puede ser también clave dentro de la mejora energética de la industria, destacando las unidades de recuperación de calor residual o la reducción de pérdidas de calor mediante aislamiento, entre muchas otras. Además, las tecnologías basadas en energías renovables abren la puerta a un futuro también más sostenible y autoabastecible, como, por ejemplo, la energía solar, las calderas de biomasa o la generación de vectores energéticos, ya sea biogás o un upgrading para biohidrógeno o biometano. Justo este último punto liga directamente con el rol de los residuos en la industria, a través de la digestión anaerobia de residuos biodegradables que proporcionarían biogás como fuente alternativa de energía. Por otro lado, es innegable la importancia del reciclaje de dichos residuos generados industrialmente para darles una segunda vida útil e incrementarles su ciclo de vida en el mercado, ya sea como downcycling, recycling o upcycling, mostrando que siempre será más eficiente todos estos procesos mediante la separación de residuos, como se indica en la diapositiva siguiente. Otros casos de eficiencia de los residuos serían mediante su declaración como subproductos vía legislación vigente, la recuperación de nutrientes, como os he comentado antes, en forma de estruvita, el acondicionamiento de dichas corrientes residuales, principalmente volvemos a aguas residuales, y incluso a la fracción líquida de digeridos, para la aplicación sobre el terreno agrícola, también como enmienda cálcica, que hemos dicho anteriormente, o la obtención y producción de compuestos biobasados aplicando el concepto o modelos de biorefinería. Por otro lado, otra estrategia para desarrollar en una industria más sostenible es el ecodiseño higiénico, que consiste en el diseño de maquinaria y equipos de proceso, basándose en criterios higiénicos y medioambientales, con el fin de mejorar la limpieza de los equipos y reducir así su impacto ambiental. AENIA es miembro activo de la organización EHEDG y representante de la sección regional española de dicha organización.
siendo uno de los 6 organismos en el mundo autorizados para la evaluación y certificación de equipos frente a los criterios establecidos por dicha organización. Entre los diversos proyectos europeos que se desarrollan en esta línea de trabajo, uno de ellos sería el proyecto ECODIBAT, donde a través de la optimización de procesos productivos vía ecodiseño higiénico en la industria alimentaria, se consiguió reducir hasta un 40% de consumo de agua, un 20% de consumo energético y un 30% de emisiones de CO2. Este proyecto ha recibido diversos reconocimientos, como el otorgado por la Red Española del Pacto Mundial y Fundación Rafael del Pino en la categoría medioambiental ODS6, que se puede ver la imagen en la diapositiva, y el Best of the Best Environment Project otorgado por la Comisión Europea de los proyectos LIFE. Finalmente, otra aplicación, en este caso de indicadores de sostenibilidad, que se está llevando a cabo por parte de AENIA sería el análisis de ciclo de vida que ha explicado en profundidad anteriormente mi compañero Alfredo Rodrigo dentro del proyecto Urbiofin. Este proyecto aplica el concepto de biorefinería al residuo sólido urbano para demostrar la viabilidad técnico-económica y medioambiental de la conversión de la fracción orgánica del residuo sólido urbano en bioproductos comercializables para diferentes mercados, como en este caso sería la industria agrícola o la cosmética. Para ello se están utilizando principalmente indicadores de sostenibilidad de carácter medioambiental, social y económico. Así, finalmente, se demuestra claramente la relevancia de la tecnología en el acercamiento de la industria alimentaria a un sistema sostenible. Y hasta aquí mi presentación. A ver, activo cámara. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Yo creo que es que el tema es amplísimo. Podríamos dedicarnos a cada uno de los puntos que has comentado a hacer un webinar en concreto, porque desde luego todo lo que se está desarrollando a nivel industrial en cuanto al aprovechamiento, por ejemplo, de aguas de proceso, aguas residuales, es un campo amplísimo y en el que hay muchísima investigación a realizar los próximos años. Todo lo que has comentado, mejora de eficiencia de procesos y eficiencia energética. Otro aspecto que has comentado también, que sería toda la parte de gestión de residuos, cómo se están aprovechando esos residuos para una de las partes importantes que comentaba antes Beatriz, aprovechamiento de esos subproductos para generación de nuevos ingredientes, para meterlo dentro del mismo proceso de fabricación de esos productos, pero también para producir energía mediante biogás, para hacer nuestros procesos más sostenibles y circulares. Y por último, lo que has comentado del ecodiseño que nos va a permitir hacer pues es una mejora de consumo de agua en los procesos productivos y una disminución a lo mejor pues de vertidos de productos químicos a las aguas residuales de proceso. Vamos súper justos de tiempo, Jorge. Hago lo mismo que con Beatriz. Como sé que muchos de vosotros tendréis preguntas y no nos va a dar tiempo a responderlas porque vamos súper ajustados y tenemos todavía la última ponencia, que es muy importante, que es también la parte de envasado, ecodiseño y toda esa gestión de residuos que vamos a tener los próximos años. Lo que os digo es, tenemos un chat, por favor, incluir ahí todas las preguntas que tengáis al respecto. Y cuando acabe lo que es la ponencia, pues cada uno de los investigadores en cada una de las áreas os haremos llegar por email las respuestas de las preguntas. Bueno, pues nada, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Vale, pues pasamos a la última ponencia de este intenso webinar sobre sostenibilidad, que es la última, pero no la menos importante. Además, hay un gran despliegue a nivel legislativo de normativa durante los últimos tiempos, como nos va a explicar mi compañera, y es la parte de packaging, la parte de envasado y distribución más sostenibles. Lo va a presentar Leonor Pascual. Leonor Pascual es investigadora dentro de lo que es el área de tecnologías de base de AENIA y en concreto lleva también la gestión de lo que es la plataforma de perspectivas y sostenibilidad dentro de lo que es el envase en AENIA. Leonor, cuando quieras. Buenos días. Gracias, Encarna.
Se ve ya, ¿verdad, Encarna? Sí, se ve. Pero ponlo en modo presentación, por favor. Gracias, perfecto. Bueno, pues una vez ya hemos visto las diferentes estrategias para mejorar la sostenibilidad a lo largo de los diferentes procesos de producción de alimentos, yo me voy a centrar en la última parte, que sería la de envasado y distribución. Y para ello, pues voy a volver al esquema que nos ha mostrado inicialmente Alfredo sobre las 3 áreas que constituyen las soluciones sostenibles, para hacer énfasis que en el caso de los envases, pues los aspectos medioambientales se relacionan con el concepto de ecodiseño de envases, los aspectos sociales se relacionan con conceptos como vida útil del producto, seguridad alimentaria o comodidad para el consumidor. Entonces, bueno, pues cuando hablamos sobre sostenibilidad y envases nos vienen a la mente pues preguntas, ¿no? Como qué tipo de material es más sostenible, incluso si es más sostenible envasar un producto frente a no envasarlo. Entonces, bueno, pues la respuesta a estas preguntas es que depende de cada producto y de cada contexto, porque, bueno, pues puede haber productos que requieran un tratamiento térmico, por ejemplo, otros que se distribuyen frescos, un contexto de distribución de cadena corta o bien un contexto de exportación. Entonces, pues volviendo al esquema anterior, lo que quería hacer énfasis es que a la hora de evaluar la sostenibilidad de un envase no nos tenemos que centrar exclusivamente en lo que sería el material del envase en sí, sino que evaluar el conjunto del envase, el producto que está conteniendo y además el entorno o contexto en el que ese producto envasado está moviéndose. Y siempre con el objetivo último de evitar el desperdicio alimentario, como nos adelantaba inicialmente Alfredo, pues porque como habéis estado viendo, ¿no? La huella de carbono de toda la producción de lo que es el producto en sí suele ser mucho más elevada que la del propio envase. Entonces, bueno, pues podemos tener situaciones en donde tengamos un material de envasado, un envase con unas características desde el punto de vista medioambiental pues muy ventajosas, pero si ese envase no es capaz de asegurar una mínima vida útil o una seguridad alimentaria, entonces esa solución no es adecuada, no se trata de una solución sostenible. Y bueno, pues quería centrarme en el concepto de ecodiseño, vamos a verlo un poco más en profundidad. Ecodiseño significa diseñar para que cumpla con la función, pero además teniendo en cuenta aspectos medioambientales. Entonces, ¿qué estrategias podemos llevar a cabo a la hora de ecodiseñar un envase? Pues, por ejemplo, diseñar para que sea reciclable o reutilizable, diseñar para optimizar la cantidad de material de ese envase, o bien el uso de materiales alternativos a los convencionales, siempre y cuando demostrando que sean realmente más sostenibles. Esto sería el aspecto, como os decía, el área medioambiental, pero que además todo esto hay que combinarlo con otros aspectos, hay que asegurar la vida útil del producto, la seguridad o el convenience. Y bueno, pues centrándonos en la primera de estas estrategias, diseñar para que sea reciclable, pues os quería hablar sobre el reciclaje mecánico, que es la tecnología que actualmente, bueno, lleva muchos años implantada. Entonces, bueno, pues en función de la tipología del material del envase, sabéis que esto es más sencillo en algunos casos, pues como por ejemplo el vidrio, envases metálicos, en donde se llega incluso a hablar de ciclos indefinidos de reciclaje. Para otra tipología de materiales, como son los plásticos, pues es más complejo porque, bueno, pues dentro de la gran familia de materiales plásticos, pues nos encontramos desde flexibles, rígidos, y a su vez dentro de cada una de estas tipologías pues multitud de diferentes tipos de materiales plásticos con propiedades muy distintas entre sí. Entonces, bueno, pues instituciones como Ecoembes o Fundación Ellen MacArthur, Plastic Recyclers Europe, pues lo que hacen es editar o publicar guías para ayudar a esta problemática y también tener en cuenta determinados aspectos ya para desde un inicio, desde lo que es el diseño del envase,
pues enfocarse a las tecnologías existentes. Además, otra dificultad añadida dentro de lo que es el reciclaje mecánico es que en función del país también las tecnologías son distintas, entonces hay determinados materiales que en unos países se consideran reciclables y en otros no. Quería hablaros también en este sentido de un envase que hemos desarrollado en AINIA y que está patentado. Este envase pues está centrado, se basa en una base celulósica que incorpora un liner de plástico que, bueno, pues separando las dos tipologías de materiales se consigue reciclar este tipo de envase y, bueno, como veis, la parte celulósica está constituida por 3 capas y cada una de ellas pues aporta una resistencia mecánica en un punto del envase, entonces pues veis que es un envase muy robusto y que además, bueno, pues hemos configurado diferentes geometrías para adaptarlo también a diferentes tipologías de productos, desde productos lácteos o bien pizzas o otra tipología de productos. También, bueno, pues otras tecnologías que complementan, que pueden ayudar a mejorar la reciclabilidad donde, por ejemplo, el reciclaje mecánico no llega, pues son las tecnologías de reciclaje químico, que implica la descomposición del polímero en hidrocarburos, un craqueo, o bien en sus correspondientes monómeros, que sería la despolimerización. Es una tecnología más emergente, pero bueno, ya se puede encontrar algunas poliolefinas que proceden de este tipo de reciclaje y además tienen la aptitud para el contacto alimentario. Y por otro lado, el reciclaje biológico, que es en este caso una tecnología todavía un poco más incipiente. Bueno, volviendo a las estrategias de ecodiseño, otra estrategia sería diseñar para optimizar la cantidad de material en el envase. Esto implica pues, el uso de herramientas de simulación, en donde se simula el proceso de transformación de ese envase y las cargas a las que se ve sometido, de manera que, bueno, pues adaptando el diseño, pues utilizando refuerzos en determinadas zonas, se puede reducir la cantidad de material que se emplea a la hora de fabricar ese envase. Esto puede ser muy interesante, por ejemplo, cuando estamos utilizando PET reciclado, pues porque el PET reciclado normalmente no tiene las mismas características que el material virgen y entonces, bueno, pues esto implica que se comporta de distinta manera y, por tanto, habría que adaptar el diseño de ese envase, ¿no? El cambio cuando se está incorporando determinado porcentaje de material reciclado, pues no es un cambio de material sin más, sino que normalmente hay que adaptar el diseño, igual en inyección soplado y en termoformado. Y por último, en relación a estas estrategias, uso de materiales alternativos que podrían ser, bueno, como os he dicho, material reciclado o bien procedente de otras fuentes renovables, pues suelen tener asociadas algunas limitaciones, como por ejemplo las propiedades barrera que aportan estos materiales, baja resistencia térmica o bien propiedades mecánicas limitantes o la falta de transparencia, que en algunos casos es un aspecto pues que es requerido desde el punto de vista del producto, o bien la disponibilidad del material. Entonces, bueno, pues la manera de solventarlo es mediante el uso de estas tecnologías de envasado. Y relacionado con esta estrategia, también quería mostraros una tipología de proyectos en las que trabajamos en AINIA, que es el aprovechamiento de subproductos procedentes de la industria agroalimentaria para finalmente desarrollar un material que es compostable y con este material fabricar un envase, que también demostrando su compostabilidad. Bueno, pues en este caso veis este ejemplo de proyecto en el que en el consorcio participamos junto con Ecoembes y el IATA, en donde, bueno, pues a partir de unos residuos, unos subproductos de la industria agroalimentaria y mediante el uso de las tecnologías de bioproducción, pues bioproducción en donde unos microorganismos que almacenan la energía en su interior en forma de polímeros, pues este material
se extrae, se aditiva adecuadamente para poder tratarlo, transformarlo con el equipamiento convencional que se utiliza para los materiales plásticos, pues finalmente obtenemos una tipología de material que son los polihidroxialcanoatos, con los cuales se pueden fabricar de nuevo envases que además pues tienen la característica de ser compostables. Entonces, pues como veis, podemos trabajar desde el desarrollo de los materiales de envase, posteriormente transformarlos en envase, pues envasar producto y, bueno, estos envases también analizarlo bajo diferentes puntos de vista, pues los aspectos de propiedades barrera, aspectos de seguridad alimentaria, envasar producto y este conjunto de producto y envase analizarlo pues igualmente pues como hemos estado viendo, por ejemplo, su análisis de ciclo de vida completo, la vida útil del producto o incluso desde el punto de vista sensorial. Y ya para terminar, pues quería hablaros de este otro proyecto que Encarna también ha mencionado, que es la perspectiva de envases plásticos y economía circular, en el que AINIA trabaja desde hace 3 años. Es un proyecto en el que el objetivo es colaborar con las empresas para que puedan enfocar sus envases hacia los retos de la economía circular y, bueno, pues está centrado en 3 aspectos fundamentales, que son la información de valor a través de documentos que elaboramos desde AINIA y además foros técnicos que organizamos con ponentes expertos, el networking entre las empresas, pues como veis, pues se han ido uniendo nuevas empresas desde el inicio de este proyecto, ahora participan más de 40 empresas de toda la cadena de valor y, bueno, pues también para promover iniciativas de proyectos de I+D+I. Entonces, bueno, pues si tenéis interés en este proyecto, también tenéis el enlace para poder consultar toda la información. Y bueno, pues hasta aquí la información que quería trasladaros. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, vamos un poquito justos de tiempo. Pues muchas gracias, Leo. Como hemos visto, la parte de envases y la parte de packaging ha sido el último punto que hemos visto porque hemos estado siguiendo todo lo que era esta cadena dentro de lo que es las industrias agroalimentarias, pero como vemos aquí hay un amplio también camino a recorrer, muchísimo trabajo que se está haciendo a nivel de I+D, pues con lo que comentabas, todos esos nuevos procesos de reciclabilidad que se están promoviendo, esos nuevos materiales que se están generando para sustituir a los materiales menos sostenibles, con ese aprovechamiento incluso de los subproductos, como hemos visto, subproductos para generar ingredientes, subproductos para generar nuevos materiales de envasado, subproductos para generar biogás para la propia industria, o sea, todo dentro de lo que es la línea de circularidad. Y yo me quedo con un aspecto que has comentado dentro de tu ponencia, que cuando se está buscando la sostenibilidad de un envase no se tiene que buscar solamente la sostenibilidad desde el punto de vista de reciclabilidad de este envase, sino como una oportunidad para evitar el desperdicio alimentario. Y ahí, desde luego, los investigadores estáis haciendo un trabajo impresionante en el ecodiseño para generar desde nuevos formatos que fomenten pues eso, que se genere menos desperdicio a la hora de usar un envase en un producto, como además pues eso, que alarguen la vida útil de los alimentos, etcétera. Y bueno, pues yo comentarte que bueno, que toda la normativa que tenemos alrededor de todo lo que es el uso, la normativa SUB, todo lo que es la generación de materiales plásticos alternativos, contacto con alimentos, etcétera, pues va a ser uno de los aspectos muy importantes en los próximos años. Y bueno, para terminar, ya sé que vamos muy justos de tiempo, pero yo creo que es una pregunta que ahora mismo está en el ambiente y que justamente en cuanto a envases es una de las principales. ¿Qué estrategia? Ya hemos comentado la directiva SUB, que es un poco la que está últimamente escuchándose mucho en foros, que es la de el uso de los productos de plástico de un solo uso. ¿Qué estrategia de ecodiseño piensas que podemos fomentar más para lo que es la hora de la implantación de esta nueva estrategia de uso de plásticos de un solo uso?
Pues la directiva SUB, que en España se está transponiendo en la ley de residuos y suelos contaminados, digamos que las dos estrategias clave en las que se centra serían, por un lado, la reutilización, por el hecho de que está focalizado a productos de plástico de un solo uso. Bueno, pues en el caso de los envases alimentarios, este aspecto es bastante retador, en algunos casos es posible, en otros es bastante complejo. Pero bueno, la otra estrategia en la que se centra es la del uso de materiales reciclados. Hace especial hincapié, de hecho, define determinados porcentajes a lo largo de los años. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias, lo dicho. Cualquier pregunta, cuestión podéis hacérnosla llegar a través de este foro o bueno, tenéis nuestros contactos que han aparecido a lo largo de toda la presentación. Muchas gracias. Deciros que el tema es importante porque es que se ha mantenido la misma audiencia desde el principio hasta el final del webinar, con lo que se demuestra que la sostenibilidad es un punto muy importante a seguir los próximos años y que es muy interesante para la industria alimentaria. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en próximos webinars y jornadas en INEA. Hasta luego.